La huérfana es de esas películas que seguramente ya te has visto, que fue estrenada en 2009 y que se nos cuenta la historia de una pareja que adopta a una niña de 9 años que nunca imaginaron que esta niña escondía un pasado, otra cara espeluznante. Era una mujer que se hacía pasar por una niña debido a una enfermedad y que pasan cosas muy atroces. El caso es que te preguntaste alguna vez si esta historia está basada en hechos reales, y así es, y es de lo que hablaremos en el video. Yo soy Andrés y esto es Dark TV. Y como en muchos casos, la realidad casi siempre supera la ficción. Sin embargo, en esta historia nos vamos a ir a República Checa en el año 2007. No fueron muchos años, ya que fueron aproximadamente 2 años antes de la película. El caso es que la niña se llamaba Bárbara Exlova y era alguien que tenía rasgos psicópatas y una apariencia de niña, como lo que vimos en la película. Esta niña tenía una enfermedad como se vio en la película llamada hipopituitarismo, que les pondré el nombre de la enfermedad en el video, lo que le permitía verse como una niña de 13 años. Casi nada se sabe de su familia, de su pasado, no se sabe nada. Lo único que se sabe es que tenía rasgos psicópatas. Y obviamente, como todo asesino y todo loco, siempre tiene una enfermedad mental, y este no era la excepción. Esta niña, llamada Bárbara, se dio cuenta rápidamente que tenía una enfermedad que la afectaba y no dudó ni un segundo en usarla a su favor y hacer achorías con esta, como se vio en la película. Esta niña se hizo pasar por una niña engañando a todos los que la adoptaban. Como cualquier psicópata, esta niña sabía obligar a la gente para que hiciera lo que ella quería. Y esto le ocurrió a las hermanas Clara y Katerina Meurova. Ahí estarán los nombres. Las dos hermanas que les mencioné también eran vivientes de República Checa. Estas sufrían de episodios esquizofrénicos, tenían un poco de enfermedades mentales, pero lograban llevar una vida un poco normal. Clara conoció a Bárbara mientras estudiaba en la universidad y se hicieron muy buenas amigas. Esta niña le aseguró, escuchen bien, porque le aseguró que había escapado de un centro de menores por los malos tratos. Según ella, la maltrataban, la golpeaban, eran muy malos allí, pero eran mentiras obviamente. Que no tenía a dónde ir, por lo que Clara compasivamente decidió llevarla a su casa en Kurín, a 200 kilómetros al suroeste de Praga. Esta mujer llamada Clara ya llevaba un poco de tiempo que se había separado del padre de sus dos hijos. Esta información es importante ya que esta era madre de dos niños de 8 y 10 años. Le había pedido a su hermana, Katerina, irse a vivir con ella. Al pasar unos días después de que llegara la familia, la señorita Bárbara, todo fue empeorando temporalmente. Según lo decía un diario inglés llamado Daily Mail, Bárbara comenzó a sentir celos por la atención que recibían los niños pequeños. Siempre los inculpaba de cualquier desastre que hacía esta niña. Aquí va una parte muy loca del caso, ya que Bárbara logró convencer a estas dos hermanas de que se unieran a una secta religiosa llamada el Movimiento Grial, a la que ella pertenecía obviamente. Esta secta, entre comillas, era liderada por un ser conocido como el Doctor. Lo consideraban un ser superior ya. El caso es que se comunicaba con sus fieles, oigan, con las personas o sus seguidores por medio de mensajes de texto y abogaba por el canibalismo, la promiscuidad sexual y el incesto. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo estas dos hermanas fueron convencidas de entrar en algo tan horrible, donde habían personas que practicaban el canibalismo y cosas tan raras? Las hermanas, y como se los dije al principio, sufrían de cosas mentales, tenían sus problemas. La prensa, el diario que les mencioné, aseguraba que tenían alucinaciones iguales a las de Juana del Aro. Y el caso, y por lo que en realidad estas entraron, es que ellas pensaban que estaban a la espera de una misión divina, lo que facilitó a Bárbara a que estas fueran de una.
Fue el primer eslabón de una cadena de abusos infernales a las que expusieron a las criaturas, o sea, a los hijos de una de estas hermanas. Continuando con la historia, Clara, la madre de los dos niños, mandó construir una jaula de hierro en el sótano y ahí encerró a sus dos hijos completamente al desnudo. Esto lo relató uno de los niños que logró sobrevivir. Clara, su tía y Bárbara comenzaron a abusar de ellos y a torturarlos, dejándolos vivir y dormir sobre sus propios excrementos. Prácticamente no los dejaban comer, y otras de las torturas que les hacían es que los quemaban con sus propios cigarrillos, los golpeaban, los obligaban a bañarse en agua helada y hasta le cortaron, oigan a eso porque esto es de caníbales, les cortaron trozos de su piel para ellas comérselo. Era algo horrible. Una de las cosas que pensó Bárbara con sus problemas mentales y su locura es que ella, al ser una fanática y obsesionada a los cuentos de Hansel y Gretel, convenció a las hermanas de engordar a los niños y oigan, para después comérselos. Pero como en muchos de estos casos horrorosos, siempre un plan tiene su falla. Y es que Bárbara, como necesitaba saber qué hacían los niños cuando ellos no estaban presentes, ella compró un equipo de vigilancia para poner una cámara a los bebés y ver qué hacían cuando ellos no estaban. Lastimosamente para ellas, sus vecinos también compraron esta misma tecnología para su bebé, y cuando intentaron usarla, captó por error la señal que había en la casa de estas mujeres, y lo que vieron era lo más horrible. Quedaron impactados ante semejante escena, y como era obvio, ellos de inmediato dieron aviso a las autoridades. Seguido esto, y pongan bastante atención, ya que las autoridades llegaron al sótano y encontraron a los dos niños desnudos al interior de la jaula, y una niña lloraba para pedir ayuda. Era Bárbara planeando salirse con la suya, quien dijo a la policía que su nombre era Anika y que había sido adoptada por Clara. Esta niña era bastante malvada. Seguido a esto, los oficiales arrestaron a las dos mujeres y se llevaron a los niños a un hospital, donde uno de ellos lamentablemente falleció. En tanto, Anika escapó y desapareció y logró salirse un poco con la suya. Días después, en el juicio, las mujeres reconocieron sus crímenes, pero aseguraron que fueron manipuladas por Bárbara, quien también fue acusada por el niño que logró sobrevivir. Continuando con lo que pasó seguido a esto con Bárbara, ella logró escapar de República Checa y viajó hasta Noruega, donde hizo ya un cambio de identidad y se hizo pasar por un adolescente de 14 años. Esta mujer era un poco inteligente, ya que engordó varios kilos, se cortó el cabello y se hizo llamar Adam. Nuevamente, esta niña encontró a una familia que se hizo cargo de ella, pero esta vez fueron sus peculiaridades en la escuela lo que la delataron, ya que sus profesores intentaron contactar a las autoridades para averiguar más de su caso, pero el nuevo adolescente llamado Adam, por el que se estaba haciendo pasar, volvió a desaparecer. Pero la policía checa ya había llamado o ya había hecho una orden de captura internacional contra Bárbara, por lo que su imagen estaba ya en todas partes. Y en esos tiempos ya se estaba dando el auge de internet, entonces ya a esta niña le quedaba poco tiempo. Como era de esperarse, unos días después fue apresada en el norte de Noruega y fue de vuelta llevada a su país natal, hasta donde llegó abrazando un oso de peluche. Clara, la madre de los dos menores enjaulados, fue condenada por sus crímenes a 12 años de prisión. Caterina a 10 años y Bárbara a 5 años por ser autora intelectual de los hechos. Slova apeló en 2011 y quedó en libertad y hoy no se sabe nada de ella. Así que actualmente la niña, la inspiración de la huérfana, está por ahí libre y tal vez haciendo sus hechorías, o tal vez ya se redimió, aunque no lo creo, ya que estos casos de psicópatas casi nunca se redimen. Personalmente creo que esta niña debe estar bajo control y supervisión de las autoridades. El caso es que está libre y esperemos a ver que no vaya a pasar nada malo. Por casos como este es que muchos pensamos que la realidad supera las películas y a la ficción.
Y sin dudarlo, este caso me ha dejado muy perturbado y sé que a muchos, ya que la información que vemos en internet y bastantes imágenes son horrorosas. Una niña que nos puede dejar, o su historia, nos puede dejar con los pelos de punta. En mi caso, yo dejaré el video hasta aquí. Si te ha gustado, puedes apoyarme con un like, una suscripción y seguir viendo mis demás videos que sé que te van a encantar. Yo soy Andrés y esto es Dark TV.